Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, hace muchos años, ya aquí en Mundo Desconocido y en otros muchos sitios, empezamos a hablar sobre un oscuro plan que tenía en la agenda la élite global. Pensábamos que con el tiempo acabarían implantándonos a todos nosotros unos chips en los que colocarían todos los datos que nosotros tenemos en nuestra vida, nuestra salud, nuestro dinero, nuestra posición geográfica, con chips con GPS, etc. Todo, sabrían todo de nosotros. Con ello obtendrían los llamados metadatos, que son pequeños datos que permiten adivinar cómo es una persona, a dónde va, cómo conduce, las costumbres, los alimentos que come, la forma en la que se relacionan o nos relacionamos con los demás, e incluso sabrían hasta las horas en las que nos echaríamos a dormir. Lo sabrían todo absolutamente de nosotros. Cualquier cosa podría ser observada por estos chips y posteriormente enviada a una enorme base de datos donde nos etiquetarían como individuos seguros, estables, rebeldes, conformistas, apáticos, empáticos, nerviosos o compulsivos, o vete tú a saber cómo. Yo creo que incluso esta gente es muy astuta y habría diseñado hasta una carta de colores, ¿no? Que dirían, bueno, pues los tipos de color verde son auténticos borregos. Esta gente es absolutamente conformista, podemos hacer con ellos lo que queramos. Pero los tipos que son de color rojo, estos son tipos peligrosos. Estos tipos son inconformistas, son rebeldes, inquietos. Esta gente no nos interesa. Una carta de colores, del verde al rojo. Desde luego, si está usted viendo este vídeo, seguramente que se acerque más al rojo que al verde. Pero vamos a continuar. Este tipo de carta de colores, de tal modo que de un impacto visual, bueno, pues cualquiera podría saber cómo funciona usted, no se podría incluso dificultar el acceso al mercado laboral. Imagínese usted que está haciendo una entrevista y alguien decidió colocar un puntito rojo en su currículum, porque así lo analizó la base de datos que tenían en su poder. Y el entrevistador, al ver ese puntito rojo, diría, uy, este tipo no nos interesa. Es una persona muy inconformista, es una persona que nos va a dar muchos problemas, es una persona que no queremos aquí. Evidentemente, si en el currículum le hubiesen colocado un puntito verde, las puertas se abrirían, porque usted es una persona que lo acepta todo y es sencillamente un borrego. Acepta lo bueno y lo malo. No daría ningún tipo de problema a ese sitio donde fuese a trabajar. O le pondré un ejemplo más claro que lo va a entender mucho mejor. Imagínese usted una compañía de seguros. Una compañía de seguros que tiene distintas pólizas y distintas cuotas. Si usted es verde, su cuota sería mucho más barata que aquellos tipos que tuviesen un punto rojo. Un punto rojo que hubiese salido de todos esos datos analizados a través de esos chips que tendría implantados. Evidentemente, a las compañías de seguro no les interesarían los tipos nerviosos, les interesarían los tipos tranquilos, sosegados, calmados y que lo aceptan absolutamente todo. Pero vamos a continuar porque la historia no acaba aquí. La élite global se dio cuenta de que las personas sentían un gran rechazo hacia la posibilidad de que les implantasen un chip. No les gustaba nada que hubiese un seguimiento tan brutal de todos nuestros actos, porque evidentemente podrían hacer cosas como esta, entre otras muchas. Y fue a través de Internet principalmente cuando empezamos a denunciar, a través de muchos sitios en diversas lenguas y países, empezamos a denunciar esos intentos de chipearnos. Nos intentaron chipear, nos intentaron inocular un chip. Incluso dijimos en su momento que ellos crearían un proceso tan viejo como el ser humano, una estrategia, la estrategia de acción, reacción y solución, de la que tanto habla David Icke. Crearían un problema como por ejemplo ciertas enfermedades, desapariciones extrañas de personas, accidentes de tráfico, que el sistema diría, ay, si usted hubiese llevado un chip implantado, todo esto se hubiese evitado, póngase un chip. Y todo el mundo diría, sí, vamos a ponernos un chip por nuestro bien. Y en realidad ni siquiera tendrían que obligarle a ponérselo, sería usted el que se lo pediría al propio sistema.
Si es que la mejor forma de convencer a alguien es con el autoconvencimiento, creando una especie de ecosistema en el cual si tú te pones el chip serás un tipo mucho más feliz y una persona mucho más completa y segura. Lo cierto es que la élite global no descansa. La élite global se dio cuenta inmediatamente de que jamás nos convencería para poder inocularnos o implantarnos esos chips. Así que optaron por un plan B. El plan B en el que optaron y en el que están optando son los llamados nanochip. Nanochip, y aquí es donde realmente le vamos a contar qué es lo que se nos está echando encima. Todos conocemos los típicos chips. Su tamaño puede ser variable. Dependiendo de para qué lo use, pues puede usted tener un chip que sea de unos centímetros si es de un ordenador, o puede tener unos chips que sean de 1 milímetro si es de un teléfono móvil. La verdad es que los tamaños de los chips varían mucho. Pero ahora quiero que imagine usted un chip cuya medida no es de 1 centímetro, no es de 1 milímetro, ni siquiera es de 1 micrómetro. La medida de ese chip es nanométrica, infinitesimal. O sea, ese chip mediría 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Si usted cogiese 1 milímetro y lo dividiese en 1.000.000 de partes, el tamaño de ese chip sería una de ellas, o varias. De hecho, algunos chips ya están funcionando en estos momentos que tienen un tamaño de 7 nanómetros. 7 nanómetros. Fue IBM en el año 2015 quien había desarrollado los nanochips funcionales que medían solo 7 nanómetros. 7 milmillonésimas de un metro. En comparación con la cadena del ADN humana que tiene 2,5 nanómetros en su diámetro. ¿Y qué decir de un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo tiene 7.500 nanómetros, es inmenso comparado con este chip que diseñó IBM. Pero no solo el de IBM, sino todos los chips que se vayan a desarrollar de estas características tienen cosas muy peculiares. Vamos a mostraros cómo es un nanochip. Lo vais a entender con este gráfico. Vamos a ello. Esto que estáis viendo es un nanochip. Y aquí están sus distintas partes. Por supuesto, tiene su fuente de energía, tiene sus baterías, tiene baterías fílmicas, tiene también los sistemas de comunicaciones, de entrada, de salida. Pues sí, este ha sido un nanochip. Esa es la idea o el esquema de lo que ellos están fabricando. Veréis, estos nanochips que os hemos mostrado, o este nanochip como ejemplo, os diré que incluso son capaces de fusionarse y crecer con las células nerviosas. Chips tan pequeños como el polvo de nuestras casas. Esa es la idea. Ya no le necesitan implantar nada. Sencillamente esos chips los tendría usted que respirar. ¿Los respiraría? O los comería, acabando en nuestro aparato o nuestro sistema biológico. Entraría en nuestro organismo. Y no uno. Si lo respirásemos, entrarían miles, si no millones de estos chips, dependiendo de la densidad que hubiese de ellos o partículas por millón en el aire. Estos chips crearían dentro de nosotros una red, un auténtico Internet dentro de nosotros, y transmitirían todos esos nanodatos con tecnología G5, conseguirían enviar millones de datos de todas nuestras actividades y de manera silenciosa. Sabrían absolutamente todo de nosotros. Pero el problema en realidad no está en lo que podían saber de nosotros. ¿Y si el objetivo de estos nanochips fuese más siniestro? Piense por un momento que estamos hablando de que estos nanochips envían datos. Pero, ¿y si estos nanochips recibiesen datos y ejecutasen órdenes? Imagínese usted. ¿Qué órdenes? ¿Qué podrían hacer dentro de nosotros?
podrían modificar nuestra química mental. Podríamos escuchar voces en nuestra cabeza y pensaríamos, ¿quién nos está hablando? No hay nadie, me estoy volviendo loco. Soy un paranoico. Podríamos sentir náuseas, podríamos sentir malestar, felicidad, euforia, valor, miedo, apatía. Podrían, por ejemplo, imagínese usted que entra a comprarse un coche, un concesionario de coches, y le instan a usted a que sienta euforia y felicidad cuando ve cierto modelo de vehículo. Inmediatamente diría, me compro este coche, porque me siento feliz al lado de él, me da buenas vibraciones. Y lo que te hubieras hecho sería haber comprado un vehículo por encima de tus posibilidades, sencillamente porque alguien te ha hecho sentir feliz cuando te acercabas a ese producto o artículo. Y hablo de un coche como puedo hablar de cualquier otro tipo de artículo. Un teléfono, un ordenador, una tableta, un televisor. Te acercas a él y te sientes bien. Algo han activado en tus chips para sentirte bien. O imagínese usted que a la hora de escuchar ciertas noticias en la televisión o en la radio podrían hacernos sentirnos bien o podrían hacernos sentirnos mal artificialmente para empatizar o rechazar esa noticia. ¿Lo podrían cambiar nuestra forma de entender las cosas y, por supuesto, nuestros hábitos. Nos podrían controlar a unos niveles inimaginables con esos nanochips. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿y cómo podríamos deshacernos con esos nanochips que hemos absorbido en nuestro organismo? ¿Por la respiración? ¿Por la ingesta? ¿Cómo podríamos? Solamente existiría una posibilidad, y es recibir un EMP, un pulso electromagnético que friese literalmente los nanochips. Una especie de efecto producido al de una tormenta solar que destruiría toda la electricidad del planeta, pues en pequeñito, que al recibir esa frecuencia EMP destruyese todos los chips que hubiesen en nuestro organismo. Os voy a contar algo curioso. Fijaos, me acuerdo de ello, hace ya muchos años de ello. Recuerdo en una ocasión en la que estaba documentándome sobre ciertas abducciones que había en Estados Unidos, y los investigadores lo revisaron absolutamente todo en la casa de la persona que estaba siendo abducida. E incluso recogieron muestras de polvo. ¿Sabéis lo que descubrieron estos investigadores en las casas de aquellas personas que estaban siendo abducidas? Que el polvo de sus viviendas no era un polvo normal. Aquel polvo tenía formas geométricas. ¿Acaso alguien está utilizando ya esta tecnología? Y esto es de hace ya muchos años, tal vez 10, cuando tuve ocasión de leerlo. ¿En qué punto estamos? ¿A dónde nos van a llevar? Vamos a llegar a su paraíso, que será nuestro infierno. Dejémoslo aquí y recuerde usted, no se escandalice. Muchas de las tecnologías que tenemos hoy hubieran sido un auténtico escándalo hace 50 años. Pues de esto que estamos hablando hoy quizás sea algo totalmente habitual dentro de otros 50. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.